día de hoy se encuentren muy bien todos. Como siempre, es un gusto estar con ustedes. El día de hoy tenemos un tema muy importante para explicarles. Espero les guste, pues hoy hablaremos de lo que son los títulos y operaciones de crédito. Y como siempre, habrá muchos temas por tocar, como lo son títulos de crédito, concepto y naturaleza, características y funcionamiento, tipos de títulos de crédito, el cheque, el pagaré y la letra de cambio, acciones, obligaciones o bonos, el endoso y el aval, tipos de endoso, las operaciones de crédito, el crédito y su apertura, el crédito de participación, el descuento y la cuenta corriente, el depósito mercantil, el depósito bancario y el depósito de mercancías en almacenes generales de depósito. Bueno, como ya saben, hablaremos de todos estos temas con ayuda de mis amigos contadores. Como siempre, se toman el tiempo de investigar y entender los temas para así poderles traer información completa. Así que saludemos a mis compañeros Apolinar Jiménez José Antonio, Baezcan Itzayana Itzel, Barroso Hernández Luis Ángel y Campos Palma María del Carmen. Espero se encuentren muy bien. Gracias por su tiempo y bueno, creo que ya es hora de comenzar con nuestro primer tema, que son los títulos a crédito. Los títulos a crédito los podemos definir como los documentos necesarios para ejercitar el derecho literal que en ellos se consigna. Sus principales características de estos son la incorporación. El título de crédito es un documento que lleva incorporado un derecho, de tal forma que el derecho va íntimamente unido al título y su ejercicio está condicionado por la exhibición del documento. Sin exhibir al título, no se puede ejercitar el derecho en el incorporado. Quien posee legalmente el título posee el derecho en el incorporado y su razón de poseer el derecho es el hecho de poseer el título. De ahí la feliz expresión de Mozart: poseo porque poseo. Esto es, que se posee el derecho porque se posee el título. Otra característica es la legitimación. Para ejercitar el derecho es necesario legitimizarse, exhibiendo el título de crédito. Tiene dos aspectos, el activo y el pasivo. La legitimación activa consiste en la propiedad o calidad que tiene el título de crédito de atribuir a su titular. Esto quiere decir que a quien lo posee legalmente, la facultad de exigir del obligado en el título de pago de la prestación en que se consigna. Solo el titular del documento puede legitimizarse como titular del derecho incorporado y exigir el cumplimiento de la obligación relativa. Y en su aspecto pasivo, la legitimación consiste en que el deudor obligado en el título de crédito cumple su obligación y por lo tanto se libera de ella, pagando a quien aparezca como titular del documento. La siguiente característica es la literalidad. Esto quiere decir que tal derecho se medirá en su extensión y además de circunstancias por la letra del documento, por lo que literalmente se encuentre en él consignado. Si la letra de cambio, por ejemplo, dice que el aceptante se ha obligado a pagar 1,000 pesos en determinado lugar y en determinada fecha, estará obligado en esa medida, aunque haya querido obligarse por menor cantidad y en otras circunstancias. La última característica es la autonomía, que es el derecho que cada titular sucesivo va adquiriendo sobre el título y sobre los derechos en los incorporados. Y la expresión autonomía indica que el derecho del titular es el derecho independiente, en el sentido de que cada persona que va adquiriendo el documento adquiere un derecho propio, distinto del derecho que tenía o podría tener quien le transmitió el título. Como definición legal decimos que los títulos a crédito son necesarios. Y bueno, creo que ahora ya me extendí y es hora de escuchar a mi compañero Apolinar. Adelante, te escuchamos. Los créditos son de mucha ayuda, ya que el cliente puede disponer de parte de su dinero a pesar de que solo se paguen intereses por el dinero utilizado. Pero es un arma de dos filos, ya que si te retrasas con un pago, pueden cobrarte intereses por demora o realizarte una reclamación judicial de reembolso.
Y también podemos concluir señalando la importancia de que tienen tanto los financiamientos a corto y largo plazo que son utilizados diariamente en distintas organizaciones, brindando la posibilidad a instituciones de mantener su economía estable y eficiente y poder otorgar un mayor aporte al sector económico en el cual se encuentran. Muchas gracias, compañero. Ahora, los tipos de títulos de créditos. Los títulos de crédito son clasificados por la doctrina atendiendo a diversos criterios, como lo son el carácter del emisor, por los derechos que incorporan o por su forma de circulación. También puede ser por su forma de emisión. Algunos de estos son los títulos de créditos públicos y privados. Estos títulos de créditos públicos los emitidos por el Estado o instituciones independientes del mismo. También existen los nominados e innominados. Los créditos nominados son aquellos que están expresamente regulados por la ley y a los cuales ésta da nombre detrás del cambio o cheque. Los innominados son los que, sin tener alguna relación legal, han sido creados por los usos mercantiles. Otros son únicos y con copias. Son los títulos únicos aquellos que no admiten reproducción. Frente a estos existen los títulos duplicables, que son los que al ser creados pueden ser emitidos en 2 o más ejemplares, que representa una sola declaración de voluntad. Otros son simples y complejos. Los títulos simples son los que representan el derecho a una sola prestación, complejos los que representan diversos derechos. Los principales y accesorios. Los principales son los títulos que no se encuentran en relación de dependencia con ningún otro. Los títulos de accesorio son los que derivan de un título principal. Otros serían los complementos e incompletos. En los títulos completos, el derecho aparece íntegramente en el documento letra de cambio o pagaré. Se habla de los títulos incompletos cuando hay que recurrir a otro documento para conocer todo el contenido del derecho. También están los individuales y seriales. Los individuales o singulares son aquellos que se emiten en cada caso en relación a una cierta operación que tiene lugar frente a una persona concreta o determinada después de las letras de cambio o cheque. Los títulos seriales o de masa que constituyen una serie nacen de una declaración de voluntad realizada frente a una pluralidad indeterminada de personas. Otros son los de crédito y de pago, que se habla de los títulos de crédito en un sentido restringido, para referirse a aquellos que representan o documentan una operación de crédito, y los títulos de pago son los que constituyen medios aptos para realizar pagos, en este caso son los cheques. Bueno, ahora escuchamos a mi compañera Carmen. Adelante. Carmen, es un placer tenerte de nuevo y estar con ustedes nuevamente. Empecemos con la próxima explicación del día. El cheque, el pagaré y letra de cambio. La letra de cambio. Imagina que eres una empresaria y quieres vender tu coche. Encuentras un comprador interesado en comprarlo, pero te pedirá un par de meses para juntar el dinero y pagarte. Pero a la vez tienes tus dudas porque no sabrás si te pagará o no. Y en eso se te ocurre qué documento puedes firmar para formalizar la deuda y asegurar el pago. Pues fácil y sencillo, tienes que hacer una letra de cambio. La letra de cambio es un documento por medio del cual una persona denominada girador emite orden incondicional a otra persona para que éste pague determinada cantidad a otra persona denominada beneficiario. La letra de cambio tiene 3 elementos. El girador es el que emite una orden al girado para que pague al beneficiario. El girado es quien recibe la orden del girador de pagar al beneficiario. El beneficiario o tenedor, quien tiene el derecho de recibir el pago por parte del girado. Ejemplos: vehículo de asociación Nissan, cuyo administrador único es César Campos, vendió un camión a Luis Sánchez. Para el pago aplazado de parte del precio, ambas partes acordaron el libramiento de una letra de cambio. La letra se libró el día 10 de mayo del presente año, con vencimiento el 10 de agosto y con la cláusula sin gastos.
El pago se domicilió en el Banco Santander y la letra fue aceptada en el mismo día de su emisión por Luis Sánchez. Vehículos de Asociación Nissan entregó la letra a Financiera Rus, poniéndola como deudora de la misma en pago de su préstamo. Financiera Rus exigió una avalista y por ello Mario Valle, socio de Vehículos Asociación Nissan, firmó el lugar reservado al aval, dejando en blanco la mención de lavado. Vamos a suponer que Rodrigo no se va de vacaciones, por lo que quien pagará la suma correspondiente a las toneladas de parafina será el propio Rodrigo. En esta situación, Rodrigo, en el texto de la letra de cambio, se ordena a sí mismo pagar al proveedor de pagarina la cantidad correspondiente a las 2 partes de toneladas vencidas. En este ejemplo, Rodrigo es el girador y el girado al mismo tiempo, y el beneficiario de la letra de cambio es el proveedor de la parafina. Es importante que tengas en cuenta que un documento sea considerado letra de cambio debe de tener los requisitos que la ley señala. Artículo 76. La letra de cambio debe contener 1. La mención de ser letra de cambio, insertar el texto del documento. 2. La expresión del lugar y el día, mes y año en que se suscribe. 3. La orden incondicional al girador de pagar una suma determinada de dinero. 4. El nombre del girado. 5. El lugar y época del pago. 6. El nombre de la persona a quien se ha hacerse el pago. 7. La firma del girador o de la persona suscrita de su nombre. Vencimiento de la letra de cambio. Las letras de cambio con otra clase de vencimientos o con vencimientos sucesivos se entenderán siempre pagaderas a la vista por la totalidad de la suma que expresen. También se considera pagadera a la vista la letra de cambio cuyo vencimiento no esté indicado en el documento. Artículo 79. La letra de cambio puede ser girada: 1. A la vista, 2. A cierto tiempo, vista, 3. A cierto tiempo, fecha, 4. A fecha fija. A la vista. En esta forma de vencimiento, la letra debe ser pagada al documento que la presente el tenedor al obligado, pero en fin de que no transcurra mucho tiempo para que el tenedor de la letra la cobre. Vencimiento a un día cierto. Esta forma de vencimiento podemos dividirla en 2 formas. Día determinado. Cuando se estipula la fecha exacta, por ejemplo, el 29 de abril de 2021. Día no determinado. Por ejemplo, cuando se cumpla el contrato determinado o dentro de 6 meses siguientes la firma de la escritura. En el segundo caso, el vencimiento está condicionado a un suceso que debe ocurrir primero y supone cierta incertidumbre. Vencimientos ciertos. Es una forma de vencimiento ideal para acordar pagos aplazados en razón a que existen vencimientos sucesivos, como por ejemplo la suma global contenida en la letra es de 200,000 pesos. Se fijan 4 cuotas de 50,000 pesos, las cuales deberán ser pagadas: la primera, el 1 de marzo del 2021, la segunda, el 1 de abril del 2021, la tercera, 1 de mayo del 2021 y la última, 1 de junio del 2021. Fecha fija. Letra se expresa: páguese esta letra el día 31 de diciembre de 2003. Se estipula en la misma letra el día de vencimiento. Pagaré. Nos dice que este título de crédito contiene una promesa incondicional de pago de un deudor hacia un acreedor para realizar dicho pago en un plazo y lugar determinado. Ejemplo: la señora Almaluz Palmas Rosado negocia la compra de un vehículo al señor César Jehová Campos Montalvo, modelo BT50. Ha transferido 40,000 pesos mexicanos, que representan el valor del 70% de la unidad, a la cuenta bancaria del propietario, y le faltan 15,000 pesos mexicanos, que representan el 30%. Requisitos. Artículo 170. El pagaré debe contener: 1. La mención de ser pagaré insertada en el texto del documento. 2. La promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero. 3. El nombre de la persona a quien se ha de hacerse el pago. 4. La época y el lugar de pago. 5. La fecha y el lugar que se suscriba el documento. 6. La firma del suscriptor o de la persona a quien firme a su nombre.
Sujetos que intervienen en el pagaré. Librador es quien se compromete a pagar la suma de dinero en una fecha futura, fija y determinada. Beneficiario es aquel cuya orden debe hacerse el pago de la suma de dinero estipulada en el pagaré. Fijador o avalista, la persona que garantiza el pago del pagaré. Pagaré domiciliado es aquel en el que el suscriptor señala como lugar de pago el domicilio de un tercero, bien sea que el pago sea ser efectuado allí por el propio suscriptor. Diferencias entre pagaré y letra de cambio. La diferencia es que el pagaré puede exponer intereses y de lo contrario de la letra de cambio no es así, es sin intereses. Pagaré. Artículo 174. Son aplicaciones al pagaré. En lo conducente, los artículos 77, párrafo final, 79, 80, 81, 85, 86, 88, 90, 109, al 116, 126, al 132, 139, 140, 142 y 143, párrafo segundo, tercero y cuarto, 144, párrafo segundo y tercero, 148, 149, 150, fracciones 2 y 3, 151 al 162 y 164 al 169. Para los efectos del artículo 152, el importe del pagaré completará los réditos caídos. El descuento del pagaré no vencido se calculará al tipo de intereses pactando en este o en su defecto al tipo legal. Los intereses moratorios se computarán al tipo estipulado para ellos a falta de esta estipulación al tipo de rédito fijado en el documento y en efecto de ambos al tipo legal. El suscriptor del pagaré se considerará como aceptante para todos los efectos de las disposiciones enumeradas antes, salvo el caso de los artículos 168 y 169 en que se equipará al girador. Letra de cambio. Artículo 78. En la letra de cambio se tendrá por no escrita cualquiera estipulación de intereses o cláusula penal. Cheque. Es un título de crédito que contiene una orden incondicional de pago de una cantidad determinada de dinero dada por el librador al librado banco para que éste de la cuenta que tiene el librador le cubra al portador del título de dicha cantidad. Elementos personales. Librador es el que afirma el cheque. Librado. Banco. Beneficiario tenedor legítimo del título. Artículo 176. El cheque debe contener 1. La mención de ser cheque inserta el texto del documento. 2. El lugar y fecha en el que se expide. 3. La orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero. 4. El nombre del librado. 5. El lugar del pago. 6. La firma del librador. En cuanto al beneficiario, el cheque puede ser nominativo o al portador y cuando se atraen sumas mayores a 5,000 pesos actuales deberá siempre ser nominativo. Al igual que la letra de cambio y en los pagarés existen presunciones legales y respecto de los requisitos. El cheque sin fondos. Cuando vas al banco y entregas un cheque que no tiene dinero en la cuenta bancaria, por lo que esto se le dice cheque sin fondos. El cheque cruzado es aquel que el librador o el tenedor cruzan en dos líneas paralelas trazadas en el adverso y que solamente podrá ser cobrado por una institución de crédito. Artículo 197. El cheque que el librador o el tenedor crucen en dos líneas paralelas trazadas en el adverso solo podrá ser cobrado con una institución de crédito. Si tiene las líneas cruzadas de un cheque no aparece el nombre de la institución que debe ser cobrado, el cruzamiento es general y especial si entre las líneas se consigna el nombre de la institución determinada. En este último caso, el cheque solo podrá ser dado a la institución especialmente designada a la que hubiere endosado el cheque para su cobro. El cruzamiento general puede transformarse en un cruzamiento especial, pero el segundo no puede transformarse en el primero. Tampoco puede borrarse el cruzamiento aunque el cheque ni el nombre de la institución en el que se designa. El cheque certificado es un tipo de instrumento monetario suscrito en una cuenta a tu nombre en un banco. Artículo 199. Antes de la emisión del cheque, el librador puede exigir que el librado lo certifique, declarando que existe en su poder fondos bastantes para pagarlo. La certificación no puede ser parcial ni extenderse en cheques al portador. El cheque certificado no es negociable. La certificación produce los mismos efectos que la acentuación de la letra de cambio. La inserción
en el cheque de las palabras acepto, visto bueno u otras equivalentes suscrita por el librado o de la simple firma de este equivalen a una certificación. Cheques de caja son precisamente expedidos por instituciones de crédito a cargo de sus propias dependencias. Artículo 200. Solo las instituciones de crédito pueden expedir a cheques de caja a cargo de sus propias dependencias. Para su validez, estos cheques deberán ser motivados y no negociables. El cheque de viajero. Estos son expedidos por instituciones bancarias para ser utilizadas en el extranjero. Artículo 202. Solo cheques de viajeros son expedidos por el librador a su propio cargo y pagaderos por su establecimiento principal o los corresponsales que tengan en la República Mexicana y en el extranjero. Los cheques de viajero pueden ser puestos en circulación por el librador o por sus sucursales. Acciones, obligaciones o bonos. Concepto. Las acciones desempeñan una función económica importante en las sociedades, llamadas de capital, ya sea en el caso de las sociedades anónimas por acciones. El capital está representado por estos documentos a los que se denomina acciones, constituyendo pieza fundamental en la existencia de estos tipos sociales. Artículo 87. Sociedad anónima es la que existe bajo una denominación y se compone exclusivamente de socios cuya obligación se limita al pago de sus acciones. Sociedad anónima es que existe abajo una denominación y se compone exclusivamente de socios cuya obligación se limita al pago de sus acciones. Sociedad comandita por acciones es la que se compone de uno o varios socios comanditados que responden de manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente de las obligaciones y de uno o varios comanditarios que únicamente están obligados al pago de sus acciones. Que la acción viene a establecer para los socios un régimen de responsabilidad ilimitado al pago de sus acciones por oposición a las sociedades de personas como la de nombre colectivo, en el que caso de sus socios comanditados responderán sus obligaciones sociales de manera solidaria, subsidiaria e ilimitada. Artículo 111. Las acciones en que se divide el capital social de una sociedad anónima estarán representadas por los títulos denominados que servirán para acreditar y transmitir la calidad y los derechos de socio, y se regirán las disposiciones relativas a valores literales en lo que sea compatible en su naturaleza y no sea modificado por la presente ley. Las acciones serán de igual valor y conferirán iguales derechos, no obstante podrá estipularse en el control social que el capital se divida en varias clases de acciones con derechos especiales para cada clase, pero siempre sin exclusión de uno o varios socios de la participación en las garantías. Artículo 17. No producirá ningún efecto legal las estipulaciones que excluyan a uno o más socios de la aportación en las garantías. Prohibiciones a la sociedad emisora de las acciones. En este caso, la sociedad deberá vender dichas acciones dentro de un plazo de 3 meses, contados a partir de la fecha en que legalmente pueda disponer de ellas. Si no lo hiciere así, en estas acciones quedarán extinguidas y se procederá a la consiguiente reducción del capital. Las acciones únicamente serán liberadas cuando su valor esté totalmente cubierto y cuando se entreguen a los accionistas según acuerdo de la Asamblea General Extraordinaria como resultado de la capitalización de primas sobre acciones o de otras aportaciones previas. Artículo 124. Los títulos representativos de las acciones deberán estar expedidos dentro de un plazo que no exceda de 1 año contando a partir de la fecha del contrato social o de la modificación de este. En este formalice aumento de capital. Mientras que se entrega los títulos podrán expedirse certificados provisionales que serán siempre modificados y que deberán canjearse por los títulos en su oportunidad. Tipos de acción. Por regla general, las acciones serán de igual valor y conferirán iguales derechos a sus tenedores legítimos, tal y como lo establece. Artículo 112. Las acciones serán de igual valor y conferirán iguales derechos. Sin embargo, el contrato social podrá estipularse en el capital se divida en varias clases de acciones, con derechos especiales para cada clase,
observándose siempre lo que dispone el artículo 17. La emisión indica que los jueces pueden establecer casi con plena libertad la emisión de acciones especiales. La misma legislación también establece la prohibición para las sociedades anónimas de emitir acciones. Las acciones, que son el título de crédito en el análisis, se ubican dentro de los personales, ya que otorgan a su legítimo poseedor en la facultad de ser considerado miembro de una sociedad, lo que permite tomar decisiones o derechos corporativos. Obligaciones. Concepto. La afirmación de que el pagaré como título de crédito es una de las formas más sencillas para garantizar un contrato de préstamo de dinero y certificar que el suscriptor deudor cumplirá con su obligación, cambiará con el tenedor legítimo del título acreedor pagando la cantidad consigna en dicho documento. Las acciones son títulos de crédito nominativos por una sociedad anónima para representar la participación individual de sus tenedores, llamados obligacionistas, en un crédito colectivo de la cual es deudora. Artículo 210. Las sociedades anónimas que pretendan emitir obligaciones convertibles en acciones se sujetarán a los siguientes requisitos. 1. Deberán tomar las medidas pertinentes para tener en tesorería acciones por el importe que requiera la conversión. 2. Para los efectos del punto anterior no será aplicable los dispuestos en el artículo 132 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. 3. En el acuerdo de emisión establecerá el plazo dentro del cual, a partir de la fecha en que sean colocadas las obligaciones, debe ejercitarse el derecho de conversión. 4. Las obligaciones convertibles no podrán colocarse bajo del par. La conversión de las obligaciones en acciones será siempre mediante la solicitud presentada por los obligacionistas dentro del plazo señalé el acuerdo de emisión. 6. Durante la vigencia de la emisión, obligaciones convertibles de la emisora no podrá tomar ningún acuerdo que perjudique los derechos y obligacionistas derivados de las bases establecidas por la conversión. 7. Siempre que se haga uso de la designación capital autorizado deberá ir acompañada de varias palabras para conversión de obligaciones de acciones. 8. Anualmente, dentro de los primeros 4 meses siguientes al cierre del ejercicio social, se protocolizará la declaración que formalice el Consejo Administrativo indicando el monto de la capital suscrito mediante la conversión de las obligaciones en acciones y se procederá mediante su inscripción en el Registro Público de Comercio. Obligaciones de personas morales privadas. Las sociedades anónimas pueden emitir obligaciones que representan la participación individual de sus tenedores en un crédito colectivo constituido a cargo de la sociedad emisora. Aunque esté garantizados en hipoteca, las obligaciones se tendrán como bienes muebles. Las obligaciones convertibles. El titular tiene la facultad de convertir dicho título en acciones de sociedad emisora. Obligaciones convertibles en acción. En la facultad por parte del titular del activo de optar la transformación de dicho producto en otra clase de valor. La asamblea se reunirá siempre que sea convocada por el presente común o por el juez. Obligacionistas que representen por lo menos el 10% de sus bonos u obligaciones en la circulación podrán pedir al representante común que convoque la asamblea general, especificando su petición, los puntos en que la asamblea deberá tratarse. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero la información les sea de mucha ayuda. Nos vemos en un próximo video. Sus amigos de Animales Universitarios les desea un excelente día. Adiós. Hola, apreciable público. Nos encontramos aquí de nueva cuenta para aprender un tema nuevo. Comencemos. El endoso y el aval. Para empezar bien el tema, les explicaré las definiciones de estas palabras. El endoso es una letra de cambio que consiste en la transmisión de títulos a una persona, de una a otra persona. El endoso es un acto de cambio por el cual el poseedor de la letra pasa a ser el endosante. Se le transmite a otra persona que se llama endosatario, quien pasa a ser legítimo beneficiario de la misma. Para poder realizar un endoso es necesario que sea una letra de cambio a la orden. En caso de especificarse una letra de cambio no a la orden, el liberador no podrá endosar a una persona.
Además, no existe el endoso parcial, es decir, transmitir una parte de la letra. Cuando se hace un endoso, se hace de una letra de cambio completa. El endosante pasa a ser el endosatante, y así sucesivamente. Es imprescindible que aparezca la firma del endosante para que la operación sea válida. Por último, la letra de cambio se debe poner a nombre del titular del contrato. De lo contrario, se endosa al poblador y podrá cobrar el que la presente. Sigamos con las características del endoso. Debe escribirse sobre el documento, en la mayoría de casos en la parte de atrás. Debe contener la firma del endosante y en ocasiones, en caso de un mandatario, se utiliza la expresión por, se coloca u omite el nombre del beneficiario según prefieran las partes. Sigamos con el siguiente tema, que es el aval. El aval de una letra de cambio funciona como una garantía de pago. Puede ser un total o parcial, es decir, que se asegure la totalidad o parte de la letra de cambio, como lo dicta el artículo 109 de la sección cuarta de la Ley General de Títulos y Créditos, que estipula: mediante el aval se garantiza en todo o en parte el pago de la letra de cambio. Esto lo podemos tomar como referencia a que el dinero tiene una garantía o más bien un seguro para que el pago sea seguro y efectivo. Sigamos. El aval puede presentar uno de los firmantes de la letra o un tercero. Debe especificarse las operaciones en la propia letra o en suplemento, pero no en un documento separado. Se expresa mediante la palabra por aval o algo similar y lo afirma el avalista. Este tiene la misma responsabilidad que el avalado en caso de impago de la letra de cambio. También como referencia podemos tomar el artículo 116 de la sección cuarta de la Ley General de Títulos y Créditos, que estipula: la acción contra el avalista estará sujeta a los mismos términos y condiciones a que esté sujeta la acción contra el avalado. Esto nos hace mención a que ellos saben bien las responsabilidades y obligaciones del otro, tanto del aval como del avalista. ¿Qué diferencias hay entre endoso y el aval? Esto es una duda que les surge a muchos porque piensan que es casi lo mismo, pero no, aquí les traigo la total diferencia. Al ser también el cheque una autorización para retirar una determinada cantidad del dinero de una cuenta sin necesidad de la presencia física del titular de la misma, puede decirse que el endoso es un cheque de endoso y el aval es un sinónimo de una garantía. Eso es la diferencia. Muchas gracias, compañera. Bueno, este ha sido nuestro último tema. Es hora de seguir con nuestras conclusiones. Empezamos. ¿Cuántos tipos de avales existen? Podríamos hacer dos grandes categorías de los avales atendiendo a diferentes criterios: aval como producto financiero y aval en función de emisor. En el aval de producto financiero, dentro de ellos podemos distinguir tres subcategorías, donde las entidades financieras en las que se comprometen a cumplir las obligaciones en caso de que el deudor principal no las cumpla. Empecemos. Aval económico. Este aval es un sujeto avalista que se compromete a realizar un pago aplazado, como podría ser un alquiler o el pago de un impuesto. Se garantiza por tanto que se va a pagar algo en un futuro. Este aval puede incluir a su vez avales técnicos y avales comerciantes. Sigamos. El aval técnico. Son aquellos en los que se garantiza el cumplimiento de una obligación de naturaleza no económica, como puede ser la realización de una obra o servicio. Son por tanto a la vez que se solicitan en caso de contratos de suministro, procedimientos administrativos o concursos de obras públicas en los que la entidad financiera es la que responde del incumplimiento. Aval comerciante o aval de documentos. Son avales internacionales que se solicitan en operaciones de importaciones y exportaciones. Las entidades financieras se hacen cargo de un pago cuando se cumplen las condiciones exigidas por parte del explorador. Aval en función del emisor. En este caso encontraremos dos tipos de aval: en el que emite una persona física o jurídica que se compromete al pago de una deuda para el caso de que el deudor principal la incumpla. Es garantía adicional que el resultado común de los casos de crédito al consumo o para el financiamiento de la empresa. Este tipo de aval es avalado y no recibe ningún importe
por otorgar el aval, que sin embargo responde con todos los bienes precedentes y futuros con el riesgo implícito de su oponente para el avalista. Para entender un poco mejor esto, revisemos el artículo 112 de la sección cuarta de la Ley General de Títulos y Créditos, que menciona: a falta de mención de cantidad, se entiende que el aval garantiza todo el importe de la letra. Esto nos explica que si la cantidad no es la dictada o escrita o estipulada, el aval tiene como objetivo pagar el total de la cuenta que debe. Sigamos con el último. Aval bancario. La entidad financiera es la que respalda al cliente de una operación con un tercero, y con esto se podría fijar el artículo 135 de la sección séptima de la Ley General de Títulos de Crédito, que nos estipula que el que paga por intervención deberá indicar la persona por quien lo hace. En defecto de tal indicación se entenderá que interviene en favor del aceptable, y si no lo hubiere, del favor girado. Esto lo podemos observar en la ayuda de los terceros, que tienen que estipular por parte de quién lo están haciendo y cómo quedan por medio de qué favor, de aceptable o de girador. Al contrario de los avales personales, suele llevar aparejado una comisión impuesta, o por la propia entidad en función del riesgo de la operación. Por ejemplo, sería el supuesto en el que interviene un empresario, necesita el aval de una entidad bancaria para concertar con un proveedor del suministro de una mercancía. Muchas gracias, compañero Luis. Ahora escuchemos a mi compañera Carmen. Hola, es un gusto volver a saludarlos. Bueno, en esta ocasión les comentaré brevemente el siguiente tema: operaciones de crédito. Para comenzar, debemos saber qué son los créditos. El crédito es un préstamo de dinero que otorga una parte a otra, con el compromiso de que en el futuro quien recibe devolverá dicho préstamo en forma gradual. Puede ser mediante pagos de cuotas o en un solo pago, y con un interés adicional que compense a quien presta por todo el tiempo que no tuvo ese dinero. Ahora bien, según la Ley General de Títulos y Créditos, son títulos de crédito los documentos necesarios para ejercer el derecho literal que en ellos se consigna. Artículo 5, Ley General de Títulos y Créditos 2018-A. Lo que quiere decir es que se crea un documento en el que se establece que una persona presta el dinero a otra. Con ese documento pueden comprobar que realmente se hizo ese tipo de transacción. Pero también existen préstamos de parte de los bancos. Los bancos otorgan préstamos personales con garantía solamente sobre el sueldo o el respaldo de una propiedad inmueble que no se grava, con garantía hipotecaria o otorga descubrimientos sobre las cuentas corrientes de sus clientes. Como mencionábamos anteriormente, se debe realizar algún tipo de contrato para poder garantizar la transacción, por ello, el siguiente artículo nos dice una mención importante. La presentación para otorgar o suscribir títulos de crédito se confiere mediante poder escrito debidamente en el Registro de Comercio. Artículo 9, fracción 2, Ley General de Títulos y Créditos 2018-A. Por simple declaración escrita dirigida al tercero con quien habrá de contratar el representante. Artículo 9, fracción 9, Ley General de Títulos y Créditos 2018-B. En pocas palabras, por ley se debe realizar documentos en los que se establezca la cantidad que se presta, el nombre del acreedor, del deudor, el porcentaje de compensación que le debemos de dar o debemos de recibir, para que en un futuro no tengamos tantos conflictos. Otras operaciones de crédito se efectúan a través de financiamientos con tarjeta de crédito por las que se cobran gastos de emisión y mantenimiento. También existen operaciones de crédito entre bancos u entidades financieras que se prestan y reciben dinero. Estas operaciones se conocen como CARMOI
las tasas de intereses que se pagan son mayores. Normalmente lo vemos cuando las personas que tienen la posibilidad de tramitar y poder pagar la tarjeta de crédito. Pero bueno, regresando al tema. Las operaciones de crédito usualmente son contratos o negociaciones sobre el valor o las mercancías. En el sentido jurídico, habrá un negocio de crédito cuando el sujeto activo que recibe la designación de acreditante traslada al sujeto pasivo que se lleve acreditado un valor económico actual con la obligación de acreditante de devolver tal valor o su equivalente en dinero en un plazo convenido. Los valores económicos que imprimen vitalidad, velocidad, simplicidad y seguridad a la práctica mercantil ha hecho que el crédito sea una piedra angular del progreso de la humanidad. Ahora bien, la naturaleza del certificado. El certificado de depósito es el más típico de los títulos representativos de las mercancías. Lo crean los almacenes generales de depósito, que se encuentran reglamentados como organizaciones auxiliares de créditos. Bueno, esto lo encontramos en el artículo 50 al 61 exclusivo de la Ley General de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares. A continuación les mencionaré un artículo. Dice: desechada la oposición, será el oponente quien pague las costas, daños y perjuicios ocasionados por ella al reclamante, y el juez mandará a que se entregue este título de depósito. Artículo 50, Ley General de Títulos y Créditos 2018-A. En esta ocasión, supongamos que hay una inconformidad. Las partes se pelean porque una no paga o porque sucedió fuera de tiempo o simplemente porque la otra parte no tiene el recurso para pagar. Así que la organización, la persona moral o la persona física demanda y lo llevan a juicio. Si la contraparte pierde el caso, él es quien paga todos los daños, todos los gastos que fueron ocasionados por haber hecho esa oposición. El título de crédito cuyo importe estuviera escrito a la vez en palabras y en cifra valdrá, en caso de diferencia, por la suma escrita en palabras. Si la cantidad estuviera escrita varias veces en palabras y en cifras, el documento valdrá, o en caso de diferencia, por la suma menor. Artículo 16, Ley General de Títulos y Créditos 2018-A. Lo que señala este artículo es que, por ejemplo, si nosotros firmamos un pagaré, este debe tener escrito en letras y en cifras la cantidad a pagar. Claramente deben de ser iguales ambas cantidades. Si no es así, pues se llegará a tener una diferencia entre cantidades y se deberá de tomar la que es menor. En caso de alterar el texto de un título de crédito, los asignatarios posteriores a ella se obligarán, según los términos del texto alterado. Los signatarios anteriores según los términos del texto original. Cuando no se pueda comprobar si una firma ha sido puesta antes o después de la alteración, se presume que fue antes. Artículo 13, Ley General de Títulos y Créditos 2018-A. Ahora bien, cualquier persona pensaría que si fuera un pagaré firmado o cualquier otro tipo de documento de crédito fuera alterado, nosotros cancelaríamos el mismo, ya que no pagaríamos. Y no pagaríamos nada por la falta de ética de la contraparte. Pero no, desafortunadamente debemos de saldar nuestra deuda.
no por lo que dice el documento alterado, sino por la cifra que fue establecida desde un principio. Desafortunadamente, no todas las personas tienen este conocimiento, o en algunos casos sí, pero terminan cediendo ante la presión del banco o de su acreedor, así que terminan pagando la cifra que fue alterada. Bueno, ahora les comentaré acerca del tema de crédito y su apertura. Este tema va relacionado con el anterior, ya que si recordamos, hablamos de cómo debía ser un contrato de crédito, tenía que estar correctamente la cantidad de dinero establecida y lo que sucedía si llegara a ser alterado el contrato. Recordemos que todos los que tengan la capacidad para contratar conforme las leyes que menciona el artículo anterior podrán efectuar las operaciones a que se refiere esta ley, salvo aquellas que requieren concesión o autorización especial. Artículo 3. Ley General de Títulos y Créditos 2018-A. Cuando escuchemos esto, lo primero que se nos viene a la mente, o lo que pensamos, es que solo las empresas pueden establecer títulos de contrato, de créditos, pero no solo ellos, también existen personas físicas que cumplen con este artículo y obviamente las personas morales. Ahora bien, debemos tener en cuenta que la apertura de crédito, que está regulada por el Código de Comercio, es un contrato por el que la entidad de crédito se obliga durante cierto plazo a esta una cantidad determinada a poner a disposiciones del cliente la suma o las sumas de dinero que demande y a realizar otras prestaciones captadas en el contrato. La función es asegurar al cliente no la disposición, sino la disponibilidad de cierta suma, de la que podrá hacer uso durante el tiempo pactado, en el modo y en cantidad que precise. Goza de propia naturaleza jurídica, sin confundirse con el préstamo. Se trata también de un contrato definitivo. Vincula a las partes desde su conclusión al cumplimiento recíproco de sus obligaciones sin que sea precisa ningún ulterior manifestación de voluntad. Los actos de utilización de la disponibilidad o disposición del crédito son menores actos, o en caso negocio de ejercicio o de su cumplimiento de la obligación de financiación ya asumida en el contrato por parte de la entidad de crédito. Ahora bien, la apertura de crédito puede ser simple o en una cuenta corriente. Es simple cuando se concede al acreditado el derecho de disponer por una sola vez, en un acto o en varios, de la disponibilidad o crédito. Es una cuenta corriente cuando, además de disponer, el cliente puede, durante el plazo de vigencia del contrato, realizar reintegros o reembolsos de manera en que se recree o reitere en el tiempo la disponibilidad de la cantidad de crédito que le ha concedido. En estos casos, la entidad de crédito carga en la cuenta de clientes la suma que haya disponido y, por el contrario, se abona a las que entregas se efectúen. Desde otro punto de vista, suelen diferenciarse entre aperturas de crédito propias o a favor de la contraparte e impropias o a favor de un tercero. La apertura de crédito impropio es un poco frecuente en la práctica. La
apertura de crédito suele garantizarse con garantías personales o reales. En los supuestos de mayor riesgo o continuo suelen ocurrirse también a la sindicación. Esos son los créditos de los sindicatos. En las prácticas no es infrecuente a que las sindicaciones se unan el llamado crédito subasta. En la práctica no es infrecuente que a la sindicación se le llame crédito subastado. En estos casos, el acreditado no dispone directamente e indirectamente de las sumas que se precisen, sino que debe dirigir una solicitud de disposición al banco, agente encargado de ofrecer y subastar entre las entidades participantes la demanda de financiación o crédito realizado por el cliente. La apertura de crédito es un contrato consensual, eso basta decirlo, y también es bilateral, generador de obligaciones para ambas partes. Por ejemplo, tenemos las obligaciones de la entidad. La entidad de crédito viene obligada a poner a la disposición del cliente las cantidades o realizar las prestaciones que éste le exija dentro de los límites cuantitativos, modales y temporales pactados, determinando el crédito por su importe. Toda operación que sobrepase el montante inicialmente conviene. Puede ser en sobregiro o descubierto. Será facultativo para la entidad de crédito y no consistirá en rigor realización del crédito abierto. El crédito deberá utilizarse en la manera o modo previsto en el contrato y que pueden ser desde los más sencillos consistentes en la retirada de numerario, esos son conocidos como los créditos de movimiento de caja, a los más complejos, en los que se utiliza la firma de entidad de crédito. Esto es, o se comprende su patrimonio en favor del cliente mediante la aceptación de letras o prestaciones de finanzas o vales. También se conoce como el crédito de aceptación o de garantía, pasando por la utilización de la disponibilidad como caja propia para realizar pagos a terceros por medio del libramiento de cheques, la realización de transferencias o la demoniciación de pagos. También existen otras obligaciones del acreditado. Estas se dividen en tres. La primera es satisfacer a la entidad de crédito las comisiones pactadas, que como regla general son las de apertura y la de no disposición de remunerar la puesta a disposición y no utilización por el acreditado de la suma o cuantía pactada. La segunda, reintegrar a la cantidad de crédito el saldo que a su favor arroje la cuenta de crédito el tiempo de su cancelación y liquidación, debido señalarse que la amortización pueda ser total en un solo plazo o parcial en varios sucesos. La tercera, satisfacer los intereses que se devenguen, lo que se lleva normalmente a efecto en términos de periodos temporales fijados en el contrato, tomando como base el saldo que día a día haya arrojado la cuenta.
Por último, ¿qué es un certificado de participación? En esta ocasión se los mencionaré. Se conoce a los certificados de participación como los títulos emitidos por instituciones fiduciarias, los cuales representan una participación sobre un conjunto específico de bienes o también de valores. Los certificados de participación pueden ser de índole inmobiliarios u ordinarios. Los primeros son aquellos que se colocan en el mercado de bolsa por instituciones crediticias, mejor conocidas como bancarias. Ahora, ¿qué representan los certificados de participación? Lo que representa es el derecho a una parte, también llamada cuota de rendimientos o ganancias de los valores, es decir, el derecho de los bienes de cualquier clase que tengan fideicomiso irrevocable. Los certificados de participación son títulos de crédito que se representan de la siguiente forma: el derecho a una parte alícuota de los frutos o rendimientos de los valores, derechos o bienes de cualquier clase que tengan en fideicomiso irrevocable para ese propósito la sociedad fiduciaria que los emita. Artículo 228A, fracción A, Ley General de Títulos y Créditos 2018A. El derecho a una parte alícuota del derecho de propiedad o de la titularidad de estos bienes, derechos o valores. Artículo 228A, fracción B, Ley General de Títulos y Créditos 2018B. O bien el derecho a una parte alícuota del producto neto que resulte de la venta de dichos bienes, derechos o valores. Artículo 228A, fracción C, Ley General de Títulos y Créditos 2018-C. Lo que nos quisieron decir es que en el caso de que se trata un certificado de participación inmobiliaria, la sociedad que lo emite podrá establecer un beneficio para los tenedores, o sea, los que los tienen, como el aprovechamiento directo del inmueble o aquellas movilidades que determinen el acto de emisión. Ahora bien, en el caso de los bienes muebles, los certificados serán bienes muebles aun cuando los bienes fideicomitidos materia de la emisión sean inmuebles. Artículo 228b, Ley General de Títulos y Créditos 2018A. Son las instituciones de crédito autorizadas en los términos de la ley respectiva para las prácticas operaciones fiduciarios podrán emitir estos títulos de crédito. Artículo 228b, Ley General de Títulos y Créditos 2018b. Y por último, los certificados que las sociedades fiduciarias expidan haciendo constar la participación de las distintas copropiedades en bienes, títulos o valores que se encuentren en su poder no podrán efectuar como títulos de crédito y serán considerados solamente como documentos probatorios. Artículo 228b, Ley General de Títulos y Créditos 2018-C. Para comenzar, debo explicar lo que significa fiduciaria. La verdad se me complica mucho decirlo y cuando lo leí no lo entendí, así que se los comento.
Lo que quiere decir es que depende del crédito o de la confianza que merece. ¿Por qué no pusieron eso en vez de una palabra tan extraña? Pero bueno. Ahora sí, lo que quiere decir ese artículo es que solo ciertos tipos de instituciones pueden realizar este tipo de aparición, ya que cumplen los términos de la ley. Un ejemplo de los términos son los documentos que entregan a las personas que participan, ya que con él hacen constar la existencia de su participación como copropietarios. ¿Qué es el certificado de participación mercantil? Cuando hablamos de la emisión de certificados de participación mercantil, nos referimos a una especie de contrato en relación a una persona moral, es decir, una persona le concede a otra las utilidades que aportan ciertos servicios y bienes. También pueden ser adjudicadas las pérdidas por negociaciones mercantiles o derivadas de una o más operaciones del comercio. Este documento debe siempre constar por escrito, mas no es necesario su registro. Es un documento también que no tiene ningún tipo de carácter jurídico, ni tampoco razón social, pero los bienes que sean aportados pertenecen al asociante y en caso de pérdidas estas recaen en los asociados, pero siempre y cuando no superen el valor de su aportación. ¿Para qué sirven los certificados de participación? Los certificados son un tipo de instrumento a largo plazo, los cuales son emitidos por una institución fiduciaria que se puede utilizar con diferentes fines. Entre las principales funciones que cumplen los certificados existe 1. Financiamiento de estructuras, bien sea para la construcción de carreteras o destino para la compra o manejo de materiales. 2. Instituidos como fideicomiso, posibles sobre cualquier clase de inmueble o mueble de empresa o industria de comercio, las cuales sean consideradas unidades económicas. Los certificados de participación también pueden darse de dos maneras: amortizables. Este sucede cuando se le otorga a sus tenedores el derecho a una parte o a alícuota de los rendimientos y ganancias correspondientes, así como también cuando ocurre el reembolso de su valor nominal de acuerdo con el valor declarado en la acta de emisión. 2. No amortizable. Ocurre cuando la existencia del fideicomiso base de su emisión no se le paga el valor de los bienes a la sociedad emisora. En su lugar se produce adjudicar el producto de la venta a los tenedores de títulos. Las principales características que se observan en estos modelos de certificados es que cumplen a calidad con las características de los títulos de crédito, es decir, ambos ofrecen flexibilidad, permiten endosos, aparte funcionan con el título de copropiedad de autónomos. ¿Qué hacer para un certificado de participación? Aquellos quienes deseen conseguir o tramitar un certificado de participación deberán cumplir con los siguientes requisitos. 1. Checar muy bien la existencia de los bienes y los servicios, porque no vaya a ser que los estafen y son copropietarios de algo que no existe. 2.
En todo momento deberán ser firmados los certificados de participación. No vayan a creer que ya hicieron el certificado, está tu nombre y listo, o le ponen ensayo falso. Recuerden, tiene que estar firmado. 3. Tener muy claro si los derechos certificados son amortizables en cuanto al valor comercial de los bienes se refiere. 4. En caso de que sean inmuebles, se deberá contar con un dictamen pericial creado por la Nación de Finanzas SNC. Y 5. Contar con el carácter legal del mandatario de los tenedores, asimismo que sean presentadas todas las facultades escritas en el acta de admisión. Gracias, compañera, siempre es un gusto tenerla aquí. Ahora pasemos con mi compañero Luis. Una vez más te escuchamos. El descuento y la cuenta. Sigamos con el siguiente tema diciendo la definición de descuento. Rebaja o compensación parcial de deudas, cantidad de descuento o rebaja del importe de una letra, pagaré u otro documento mercantil por abonar antes de vencer, rebaja del precio de una mercancía cuando se efectúa la operación de un comerciante a otro, o por razones de amistad de haberse pasado de actualidad del producto, de haber averiado o por propaganda u otras causas. Estas son las maneras que se da el descuento. En una operación de crédito de virtud de las cuales una de las partes llamada descontante transfiere a otra llamada descontatario criterios de crédito contra un tercero a cambio de valor de los mismos, menos de una tasa, la tasa de descuento. Y las comisiones pactadas podrían decirse que son la adquisición al contado de un criterio a plazos. Hagamos referencia al artículo 289 del capítulo 3 de la Ley General de Títulos de Operaciones de Crédito, que nos dicta que el descontatario será considerado para todos los efectos de ley como mandatario y el descontador en cuanto se refiere al cobro de los créditos de materia de descuento. Esto nos dice que solo el descontatario será el encargado de cuánto descuento se hable y se haya de cobrar por medio de crédito. Sigamos con la cuenta, o más bien dicho, cuenta corriente. La cuenta corriente es un contrato bilateral de cuya virtud dos personas que se hallan en relaciones permanentes de negocios, de los que se dictaminan créditos alternativos, establecen su inexibilidad y separada sustituyéndola por un sistema de compensación con liquidez periódica y consiguiente la fijación de un saldo acreedor para uno y el deudor para el otro. Características de estas cuentas. Es una relación amplia en nuestro ordenamiento jurídico por cuanto carece de regulación legal. Es una relación mercantil por motivos históricos y por lo que sea se relaciona principalmente y se adhiere. Siguiente. Es un contrato accesorio o auxiliar de sentido que se inserta en el marco de una relación contractual de mayor trascendencia, del trato continuo o con motivos económicos independientes. Siguiente. Es un contrato conceptual normalmente producto de la práctica habitual de quienes se hayan vinculado por relaciones permanentes de negocios. Siguiente. Es un contrato oneroso por cuanto, aunque él no deriva obligaciones de efectuar prestaciones de una parte del favor de la otra, sí existe para ambas de renunciar la inmediata inexibilidad del pago de las prestaciones que realicen. Muchas gracias, compañero. Es hora de escuchar a mi compañera Baez. Adelante. Muchas gracias, compañero. Es hora de escuchar a mi compañera Baez. Adelante. Gracias, compañera. Muy buena tu información. Ahora escuchemos a mi compañero Luis Ángel. Adelante. Gracias, compañera. Muy buena tu información. Ahora escuchemos a mi compañero Luis Ángel. El crédito mercantil, el depósito bancario y el depósito de mercancías en almacenes. Crédito mercantil. Concepto. El contrato de depósito mercantil es un negocio jurídico que se regula tanto en Código Civil y Código de Comercio. Nos encontramos con un contrato de carácter real, ya que con la entrega de mercancías este ya queda perfeccionado. Características. Que el depósito sea comerciante. 2. Las cosas comerciales sean objeto de comercio. 3. Que el depósito sea un mismo o una acción de tráfico mercantil, es decir, que sea de carácter remunerado. Finalmente, el negocio jurídico intervendrá en un empresariado. Tipos.
El tipo de contrato de depósito. Ante todos encontramos el objeto depositado. Así podemos distinguir el depósito ordinario del depósito especial, que son definidas los depósitos bancarios. Por otra parte, podemos distinguir entre el depósito de bienes fungibles y el depósito de bienes no fungibles. Un depósito es siempre de esta última clase. Partes del contrato. Intervienen aquel que entrega el objeto de depósito, depositante, y aquel que lo escribe y custodia, depositaria. Depositante es aquel que entrega los bienes que se van a depositar. Entregar las cosas que van a ser objeto de depósito. Pagar un precio para el depositario por la guardia y custodia del bien depositado. Depositario es aquel que recibe el depositante los bienes que son objetos del depósito. Conservar la cosa objeto del depósito según la reciba. Devolver el objeto del depósito en el momento en el que el depositante lo solicite. Depósito bancario. Concepto. Es un producto que suele resultar familiar a los clientes que buscan una rentabilidad para sus ahorros. Es muy sencillo. Un cliente, empresa o particular que tenga una cantidad de dinero. Tipos de depósitos. Cuenta corriente o depósito a la vista. Es un depósito que permite ingresar dinero en el banco, que conlleva a la obligación de este a devolverlo inmediatamente cuando el cliente lo requiera. En estos casos es importante que estas gestiones no conlleven comisiones bancarias. Depósito a plazo. Un depósito a plazo fijo es un producto en el que un cliente entrega a una entidad bancaria una cantidad de dinero durante un periodo de tiempo a cambio de una remuneración en forma de tipo de intereses aplicando sobre la capital prestado, y este se puede pagar al final del periodo o durante el mismo en fracciones. Lo que puedes saber. Como se puede ver, los tipos de depósitos básicos son muy sencillos y de entender y contratar. La regla general de los depósitos es que mayor plazo, mayor rentabilidad. Si se realiza el capital o parte del mismo antes del plazo pactado, las entidades suelen penalizar la operación, aunque no siempre ocurre. En cualquiera de estos casos, la recomendación general es contratar siempre sabiendo lo que se está haciendo, es decir, lo que se puede ganar y también perder. El depósito de mercancías. Almacenes generales del depósito. Concepto. Los almacenes generales del depósito tienen por objeto el almacenamiento, guarda, conservación, manejo, control, distribución, comercialización de bienes o mercancías bajo su custodia o que se encuentren en tránsito, amparados por certificados de depósito. Son responsables de las mercancías que aparecen en dichos documentos. Estas entidades también pueden emitir certificados de depósito sobre bienes y mercancías almacenados en bodega que no forman parte de sus instalaciones. Asimismo, el alcance de sus actividades está en función del nivel que tenga autorizado. Nivel 1. Exclusivamente para almacenamiento agropecuario y pesquero. Nivel 2. Almacenamiento de bienes o mercancías de cualquier clase, a excepción del régimen depósito fiscal y otorgamiento de financiamientos. Nivel 3. Almacenamiento de bienes o mercancías de cualquier clase y mercancías destinadas al régimen de depósito fiscal. Nivel 4. Además de las actividades citadas en los niveles anteriores, otorguen financiamiento con garantía sobre los bienes o mercancías recibidas en el depósito. ¿Cómo funcionan los almacenes generales de depósito? Nivel 4. Además de las actividades citadas en los niveles anteriores, otorguen financiamiento con garantía sobre los bienes o mercancías recibidas en el depósito. ¿Cómo funcionan los almacenes generales del depósito? Funciones principales de almacén general de depósito es guardar o conservar, manejar, controlar, distribuir los bienes y mercancías que se encuentran bajo su custodia o que se encuentren en tránsito.
Se realizan otras funciones como presentar servicios técnicos para la conservación y el buen mantenimiento de la mercancía, otorgar financiamiento con garantía de las mercancías depositadas, procesos de incorporación de valor agregado a la transformación, reparación y ensambles de las mercancías a fin de aumentar su valor. Presentar servicio de apoderado adual y algunos almacenes pueden operar como depósito fiscal para el deferimiento de los impuestos derivados de la importación. Expedir certificado de depósito y bono de prenda sobre las mercancías depositadas o en tránsito como garantías a terceros, así como para la obtención de financiamiento con garantía prendaria. Bueno, de mi parte yo puedo decir que de cierta forma sí es aceptable pedir créditos, ya que sí tiene ventajas, como por ejemplo podemos crear un buen historial crediticio, si es que somos puntuales con nuestros pagos. También si terminamos de pagar nuestro crédito en tiempo y forma, el banco nos puede ofrecer un mayor crédito, pero depende mucho de nuestros ingresos, ya que si no tenemos una fuente estable de ingresos, no podremos pagar de forma oportuna y quedaremos en el buro de crédito. Así que solo puedo aportar la idea de que si uno decide pedir un crédito, debemos leerlo detenidamente y revisar si el porcentaje de interés que le pondrían a dicho crédito no sería exagerado y no nos perjudicaría demasiado. Bueno, yo les hablaré de concepto y naturaleza y les explicaré rápidamente lo que es un crédito. Un crédito personal o préstamo personal es aquella operación en la cual un acreedor, que suele ser una entidad financiera, presta una cantidad monetaria a un deudor, que debe ser una persona física y que tendrá que devolverlo acompañado de unos intereses. Si las partes fijaron un límite al importe del crédito, se entenderá, salvo pacto en contrario, que en él queden comprendidos los intereses, comisiones y gastos que debe cubrir el acreditado. Artículo 292, Ley General de los Títulos y Créditos. Como les comenté, al crear un crédito se necesita establecer un lapso de tiempo en el cual se puede cubrir la deuda de los intereses que conlleva dicho crédito. ¿Por qué es un acreedor? ¿Qué es un deudor? Bueno, un acreedor es una entidad financiera que, sin embargo, no hay ningún impedimento para que ésta pueda ser cualquier otra persona jurídica o física. Y un deudor tiene que ser una persona física, no cabe la concesión de créditos personales o personas jurídicas. Ahora bien, tengo que decir que es muy común confundir los créditos con los préstamos, pero existen diferencias que a continuación mencionaré para que no caigamos en confusión. En materia de banca, un préstamo y un crédito, aunque son similares, tienen diferencias en el crédito. El banco le proporciona al cliente una cuenta, donde el cliente accederá a la cantidad de dinero que necesite, y este suele ir pagando el crédito solicitado periódicamente, con los gastos e intereses añadidos por la entidad. Por su parte, en un préstamo, el banco pone a disposición del deudor una cantidad fija de dinero que debe ser devuelta junto a los intereses a un tiempo predeterminado. También suele ser una operación a medio o largo plazo, que se amortiza en cuotas regulares a medida que el cliente la va pagando. Sin embargo, en ambos casos se trata de la institución bancaria que presta dinero, para que también debamos tener en cuenta que, en virtud de la apertura de crédito, el acreedor se obliga a poner una suma de dinero a disposición del acreditado o a contraer por cuenta de esta una obligación, para que el mismo haga uso del crédito concedido en la forma y en los términos y condiciones, quedando obligado el acreditado a restituir al acreditante las sumas de que disponga, o a cubrirlo oportunamente por el importe de la obligación que contrajo, y en todo caso a pagarle a los intereses, préstamos, gastos y comisiones que se estipulan. Artículo 71, Ley General de los Títulos y Créditos. Bueno, es sumamente importante, claro está, en este artículo, así que mejor les daré un ejemplo de ello.
Cuando nosotros pedimos un crédito, debemos tener algo que respalde al banco de que realmente lo pagaremos. Por ello, en ocasiones nos piden algunos documentos que esté a nuestro nombre, que sea de nuestra propiedad, claro. Por si acaso no paguemos, estos terminan embargando la propiedad. Un artículo curioso es el siguiente: si en el contrato no se señala un límite a las disposiciones del acreditado y tampoco es posible determinar el importe del crédito por el objeto a que se destina, o de algún otro modo convenido por las partes, se entenderá que el acreditante está facultado para fijar ese límite en cualquier tiempo. Artículo 293, Ley General de Títulos y Créditos. Cuando la ley no me imaginé que fuera cierto. Creí que era el PDF que leí era incorrecto. Por ello busqué otro, pero ahí dice lo mismo. Y caí en cuenta que esto es inesperado. Bueno, normalmente eso lo he visto en mis vecinos. Ellos tienen una buena amistad con mi familia y nos comentaron que en una ocasión ellos pidieron un crédito a una persona y pues como eran conocidos, les dio la oportunidad de pagar de poco en poco, sin fecha límite de pago. Los vecinos se confiaron y fueron pagando lentamente. A mi parecer eso no tenía mucha utilidad, pero bueno, creo que ya lo estoy viendo del lado contable. Ahora veo que esto es correcto ante la ley, así que está bien. Como hemos comentado anteriormente, el principal elemento diferenciador del crédito personal es que el deudor responde a sus bienes presentes y futuros, sin necesidad de aportar una garantía hipotecaria. Esto anteriormente implica un riesgo más elevado de impago por parte del deudor. Esto se produce al haber menos garantías que en otro tipo de créditos, por ello la tasa de intereses suele ser más elevada. De la primera característica también se deriva que el importe del crédito no sea demasiado elevado. Antes de conceder un crédito personal, el acreedor debe analizar minuciosamente el patrimonio del deudor. Para ello se le suele elegir una serie de documentación adicional que acrediten unos ingresos suficientes para hacer frente al crédito. A pesar de las características anteriores, la transmisión de los créditos personales es mucho más rápida en otros créditos. Esto es posible porque no tienen que avalar con ningún bien adicional, por ejemplo la vivienda en los créditos hipotecarios. Las ventajas e inconveniencias de los créditos personales. Los créditos personales tienen la principal ventaja de que se exigen tantas garantías o avales adicionales como que ocurre en los créditos hipotecarios. De esta forma, el deudor tiene mayor accesibilidad a la concesión de estos créditos. Sin embargo, su principal inconveniente es su mayor tipo de interés, lo que implica que el coste de la operación es superior al de otros créditos. De esta forma, el deudor debe analizar todos estos aspectos para comprobar si le resulta más económico un crédito personal o debe analizar otras alternativas como el leasing o el renting. La apertura del crédito en cuenta corriente del derecho ha acreditado hacer remesas antes de la fecha fijada para la liquidación, en reembolso parcial o total de la disposición que previamente hubiera hecho, quedando facultado mientras el contrato no incluya para disponer en la forma pactada del saldo que resulte a favor. Artículo 196, Ley General de los Títulos y Créditos. La ventaja del crédito en cuenta corriente es que en este caso podemos realizar remesas que son envíos, transferencias, dinero, etc. antes de que se termine nuestra fecha de límite de pago. Conclusión, Carmen, estos temas la verdad los recomiendo ya que son muy importantes en la vida diaria, como el pagaré cuando tengamos que prestar dinero, ya sabemos cómo hacerlo, al igual que el cheque cuando tengamos que ir a cobrar para que no nos engañe el banco o si una persona nos quiere engañar con un cheque sin fondos, la letra de cambio cuando quieras vender alguna pertenencia que ya no quieras tener, pero al igual sabemos que una letra de cambio no podemos recibir intereses y en un pagaré sí. Al igual tienen sus desventajas porque tienen un cierto límite de pago, pero igual hay que hacernos responsables y ser inteligentes para que no nos engañen al momento de los papeleos. Presentar servicios técnicos para la conversión y el buen mantenimiento de la mercancía.
Al igual se encuentran las acciones que en la actualidad la existencia que algunos tipos de inversión como la inversión de acciones se muestran como la forma rápida y sencilla pero algo riesgosa de obtener una fuente de ingresos. No obstante, antes de intervenir en este tipo de inversión es bueno poseer una noción mínima a que nos estamos midiendo. Al igual nos encontramos con el tema de las obligaciones en general, nos podemos dar cuenta que la mayor parte de las obligaciones están reguladas y regularmente tienen vigencia dentro de nuestro círculo jurídico. Este tema, pues mucho de esto está totalmente ligado a la carrera de contador público. Es importante que cada profesional, no importando el ramo en el que se identifique, conozca realmente cuáles son las obligaciones que como deudor y acreedor se tiene en un momento dado a realizar este tipo de actividades o de actos, así como también saber cuáles son los derechos que igual manera se tienen como acreedor y deudor. Crédito mercantil, las obligaciones en general, nos podemos dar cuenta que la mayor parte de las obligaciones están reguladas y realmente tienen vigencia dentro de nuestro círculo jurídico, y no nos podemos olvidar del tema de depósito de mercancías en almacenes, que en algunas veces o regularmente nos estamos enterados para qué nos puede servir o qué servicios presta un almacén general de depósito, por lo que ahora trataremos de conocer un poco más en ellos y sus funcionamientos. Los almacenes generales de depósito tienen por objeto el almacenamiento, guarda o conservación, manejo, control, distribución o mercadización de bienes o mercancías. El tema de descuento me pareció algo fascinante, puesto que no podemos retomar un tema que se oye tan pequeño, viendo que hay algunas leyes que lo defienden y que hablan sobre las personas que lo ejecutan en esta acción, y con ella tiene una tarea de buscar una información segura y justa para planificar el descuento, que también podemos notar que es en uno de los temas de aval que existen muchísimas clasificaciones en las cuales nosotros somos una de ellas, como lo es el aval personal o una persona, o como los bancos, o como nosotros cuando buscamos un aval, o simplemente los distintos tipos de artículos que los defienden o repercutan sobre estos avales, y con clientes o leyes que son tan extensas que nos ayudan a entenderlo. También como podemos ser el poseedor de una letra y volviendo con un tipo de endoso para poder tener una letra de cambio, y cómo es una ayuda o afecta a distintas personas o a terceros. Estos temas que a mí me parecieron fascinantes y me ayudaron a entender más el derecho mercantil, pues es la gran rama de estudios. Aparece en todo esto y me hacen pensar en cómo hay tantas atribuciones a tantas leyes que protegen a todos nuestros endosos o avales en distintos puntos que nos ayudan con las personas que podemos tener en una letra de cambio. Muchas gracias, Luis. Ahora les diré los tipos de endosos. El primero es el endoso en propiedad. Este transfiere la propiedad del título y todos los derechos inherentes a él. El endoso ilimitado por derechos inherentes al título, debemos entender que todos aquellos que deben su vida a la creación del título, los que no existen sino en cuanto han sido incorporados al mismo. El obligado en el título no puede oponer al endosatario las excepciones personales que podría haber hecho valer frente al endosante. Otro es el endoso en procuración. Este es un verdadero mandato otorgado por el endosante al endosatario. Así, el artículo 35 de la Ley General de los Títulos y Operaciones de Crédito establece que el endosatario tendrá todos los derechos y obligaciones de un mandatario. El endoso en procuración se hace mediante la inclusión de las cláusulas en procuración, al cobro u otras equivalentes. Otro es el endoso en garantía. Este constituye una forma de establecer en un derecho real de prenda sobre títulos de crédito. Así, en el artículo 36 dispone que el endoso con las cláusulas en garantía en prenda u otras equivalentes atribuye al endosatario todos los derechos y obligaciones de un acreedor prendario respecto del título endosado, y a los derechos al inherentes comprendiéndose. Bueno, ahora escuchemos a mi compañero Luis. Adelante, te escuchamos.